Y aquí es lo que yo le llamo el peligro del delito político condicionado. ¿A qué me refiero? Llego yo y hoy hago la negociación. ¿Qué es lo que que está bajo mi mando le sabe al presidente o a los funcionarios anteriores y yo puedo negociar? Y al revés, el que está abajo, mire, yo conozco esto, yo puedo mantener. Y eso sí se da. Y les digo esto. Nunca tocaron esa estructura porque los beneficiaba a todos. Y ahora esa estructura, porque así lo están realizando y se está haciendo, y eso es lo que estamos viendo. Lo que dice Tania es muy interesante, que dice, no es esta fiscalía, es decir, entienda, salvadoreño, que no es este fiscal que está haciendo un revanchismo político. Por aquello que dicen de persecución política. Sino que es, exactamente, porque eso no se entiende en el país. Y tal vez, perdón, para agregar, tampoco este caso o esta estructura es que a partir del 1 de julio, cuando toma posesión el presidente, ahí inicia. No, ya viene una estructura desde hace tiempo. Yo quisiera explicar solo termino una cosa. Y al final, lo que se está diciendo de la pena de muerte y todo eso, miren, países que ahora los consideramos unos paraísos de primer nivel como Singapur, tomaron decisiones drásticas hace 20, 30 años. Allá, por ejemplo, usted puede encontrarlo en el internet, pero responsable, ¿verdad? No es internet basura, el internet responsable, le narra cómo allá hubo fusilamientos, pero de masa. Por corrupción. Entonces, la realidad es que en este país, mientras no cerremos la llave de la corrupción, no vamos a poder ayudarle a la delincuencia o crimen organizado a que se vaya circunscribiendo a pequeños grupos, porque la corrupción va a mantener. Aquí todos sabemos que han habido policías, fiscales, procuradores metidos, me refiero, a auxiliares de los señores fiscales, procuradores, etcétera, es decir, los operativos, metidos en recibir algún tipo de beneficio, y todo es porque no se les paga correctamente. ¿Cómo va a ser allá? Cierro este ejemplo. En Santiago de María, ¿cómo que se llama esa frontera? Es el POI, ¿verdad? La Matillo. El Amatillo, el de la Unión. El Amatillo. Sí, no, el POI es en el de la Amatillo, se capturó a casi todos los contadores Vista que estaban responsables, porque venía un fulano adelante y les daba $500. Y a los policías que estaban en los retenes, $500, traía la plata. Y él venía repartiendo solo para que pasaran los furgones. La policía y la fiscalía investigaron y se fueron a traer policías y gente de aduana. Entonces, esa situación debe de proyectarse a nivel nacional, porque lo que pasa es que es corrupción, pero el problema es cómo voy a rechazar a alguien que te dice plata plomo. En nuestra sociedad, esto de preso político o político preso, ¿verdad? Que es diferente, debe de prevalecer que siempre se explique y se investigue todo eso. Porque la tradición ha sido que no se ha transparentado la famosa parte de gastos reservados o de ¿Y quién tiene que transparentar? Los funcionarios. ¿Y quién tiene que controlar? La Corte de Cuentas y la Fiscalía. Exactamente. Pero imagínate lo que ha sucedido. La Sala de lo Constitucional admite un amparo, entiendo yo, por los hechos ocurridos en 1932. Que la Fiscalía de aquel momento, hace 90 años estamos hablando, ¿verdad? La Fiscalía de aquel momento no investigó el fusilamiento de 10,000 indígenas que hizo el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez. O sea, hubo una omisión, ¿verdad? Entonces, vamos a saber, una vez que se abra esto, la verdad histórica, ¿va? Porque ya todos esos funcionarios ya murieron. Pero sí la verdad histórica. Ahora, la pregunta que hay que lanzar, miren, ahí se está procesando a Casa Presidencial, se está procesando al Estado Mayor Presidencial y se está procesando a la Oficina de Inteligencia del Estado. La pregunta que lanzo yo es, bueno, pero es que la ley que faculta al OIE para hacer ese manejo del dinero sin rendir cuentas, porque ahí dice que es reservado, y todos los directores antes de OIE de la ley AFI, han dicho de que no, que ahí dice que yo lo puedo hacer y que si yo lo digo, bueno, ¿quién fue que llegó a decir a la Asamblea? Es que yo le digo, lo gastamos, estoy violando la ley porque ahí dice que eso es reservado. Eso es falso. Esa ley sigue vigente. No, sigue vigente la ley que le permite al OIE transparentar. Lo que sucede es que la ley del OIE son como 8 artículos. Claro, pero ese artículo, Tania, que dice que los gastos son reservados, sigue vigente. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por cuánto tiempo? Y eso, de lo que se está acusando a la administración Sánchez Serén, hay mecanismos, hay garantías de que ahora no está pasando. O vamos a tener que esperar otra correlación. Es lo que decía de la rueda de caballito. Pero también es el delito político. Te voy a decir de quién es la obligación, porque eso sí está regulado. Sí estaba pasando, ¿verdad? Sí, lo que sucede es que aún en los gastos reservados, sea de donde sea, la ley de la Corte de Cuentas sí te dice, allá por el artículo 43, no recuerdo 45 o 48,
que los gastos reservados o los que tengan esa cualidad van a ser auditados en esa misma gestión. No, es decir, van a ser con esa misma característica de reserva. Es decir, va a ser una auditoría especial, pero no dice que no se van a auditar. Y no se va a hacer pública esa auditoría. Y que no se vaya a hacer pública después de ciertos años. Eso es un error. Lo que sucede es que en la misma ley del OIETAN hay que reformarla y plantear que dentro de 10 años o 15 o 20, porque es la asamblea la que tenés que desclasificar la información en qué se está gastando por eso el es que dinero la cantidad ahorita. de tiempo. Porque ¿cuál es la seguridad del Estado aquí? Es el narcorrégimen, tú que más experto en ese tema, es el narcotráfico, las pandillas, el crimen organizado. Pero, si querés la migración, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esa es la no es que nos van a robar la bomba de hidrógeno. Y es que parte ya comenzaba a decir que lo único que sí está regulado es la forma en la que se van a hacer o a ejercer las contralorías en los temas de los gastos reservados, que la ley sí lo establece claramente, que va a ser con el mismo carácter de reservado. Pero entonces es responsabilidad de la Corte de Cuentas, porque por lo demás no existió nunca ningún tipo de regulación en donde se dijera los gastos reservados se van a manejar de alguna forma, pero sí eran avalados por la Corte Suprema de Justicia, por la Asamblea Legislativa y la misma presidencia, que es la que los ejecutaba o los organizaba y los ejecutaba, la ley de la Corte de Cuentas, la misma Fiscalía. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la Ley General del Presupuesto, que se aprueba año con año, también se hace una planificación para la ejecución de ese presupuesto. Entonces, mes con mes hay ciertas cantidades que hay que ejecutar en cada una de las partidas. Entonces, en esos gastos reservados había una cantidad mensual que es la que siempre se incrementaba de alguna u otra manera, que cambió su mecanismo de fondeo en el 2010 por el cambio de sala, pero lo que sucede es que esa ejecución mensual planificada por los funcionarios es la que operativizaban esos señores que ahora están presos. Entonces, por eso me refiero yo que este caso, los verdaderos responsables, esta es una manifestación política, es decir, el gobierno actual, la fiscalía actual, todos debemos denunciarla, porque hay que sentar el precedente que hasta los presidentes van a ir presos si cometen delito en el marco del ejercicio de sus funciones. Y es necesario, era necesario sentar en el banquillo de los acusados y condenar a Tony Saca. Es necesario también con estos dos presidentes que dicen que son perseguidos políticos, pero son políticos corruptos, probadísimos, pero no van a responder. Entonces, lo que me parece cuestionable es que estemos condenando a las personas que no tenían dolo, que fueron instrumentos para cometer delitos por parte de otras personas que no han tenido ningún beneficio, porque hay que buscar quién las pague y no quién las debe, y ellos no son. Entonces hay que dirigir bien nuestras actividades. Ojalá que los jueces tengan el valor de ejercer con independencia su función y condenar cuando deben y absolver cuando no deben. Este es un escenario propicio para que se puedan hacer muchas reformas. Reformas en el sentido de qué valor están ejerciendo las instituciones de Contraloría para actuar de oficio en el momento de la gestión, no esperar a que la gestión termine. Yo no oigo a la Corte de Cuentas, ¿verdad? De ese momento. Y eso va a dar más credibilidad y va a hacer que el país de verdad funcione democráticamente. De lo contrario, no estamos en este proceso. 2, revisar la forma de cómo se está haciendo esa gestión administrativa o de control o de procesamiento, a modo de que aquellos que están en una función operativa intermedia no se van a implicar y no saben lo que vayan a la cárcel, y los autores intelectuales o los que se llevan la tajada pues estén tranquilos, pues sí, disfrutando, haciéndose víctimas, etcétera. Y aquellos que de una u otra manera, porque conscientemente y por guardar su puesto de trabajo lo hicieron, o porque se les dijo que estaba en un proceso legal, son los que se ven afectados dentro de este entorno.